A ver, ahí está. Sí, está sin cámara, Eli. Ahí estamos, Ahora, ahora ahí sí. estamos. Ahora sí, bien. Bueno, gracias nuevamente por la espera, por la invitación. Y bueno, en esta oportunidad lo que quería compartirles a ustedes es un poco sobre el proyecto que estamos llevando a cabo, financiado por National Geographic, donde vamos a estar estudiando las islas de calor urbanas, la diversidad de mosquitos y el efecto de la vegetación como un servicio ecosistémico regulador. Este trabajo se puede llevar a cabo gracias a un grupo de investigadores que formamos parte de este proyecto. Es un proyecto interdisciplinario, integra biólogos, físicos, matemáticos, geógrafos de CONICET, de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad de Clark en Massachusetts. Como bien le dije, les comentaba, este proyecto está financiado por National Geographic y para poder llevarlo a cabo, además, tenemos y contamos con la colaboración de los vecinos de la ciudad de Córdoba, de centros educativos de nuestra ciudad y de la Municipalidad de Córdoba a través de la Dirección de Epidemiología, que se encuentran colaborando con nosotros. Bueno, el área de estudio es la ciudad de Córdoba, donde lo que vamos a hacer justamente es intentar identificar las islas de calor que se encuentran presentes en nuestra ciudad y estudiar cómo la vegetación actúa como un servicio ecosistémico regulador de este efecto de las islas de calor urbanas. Y además vamos a estar viendo un poco el tema de los cuerpos de agua, específicamente el río Suquía, que es un río que atraviesa nuestra ciudad desde el noroeste hacia el sureste, y ver un poco cómo este cuerpo de agua también ejerce un efecto regulador sobre las islas de calor que vayamos a identificar. Todo esto lo vamos a estar además relacionando con lo que es la diversidad de mosquitos en la ciudad, con énfasis en aquellas especies de importancia sanitaria, como son mosquitos Culex quinquefasciatus y Aedes aegypti. El objetivo final de este trabajo es, como científicos, poder aportar evidencias que contribuyan en la toma de decisiones en pos de una ciudad más sustentable. Como bien sabemos, la urbanización va avanzando y el avance de la urbanización trae cambios que nos afectan porque son cambios a nivel de las coberturas del paisaje. Y estos cambios generan cambios climáticos por los distintos usos de la tierra, cambios ambientales más que climáticos a nivel local. Lo que ocurre es que se va reemplazando las superficies impermeables por superficies que son impermeables y que acumulan calor, dando origen a lo que se conoce como las islas de calor urbanas. Básicamente, la isla de calor urbana se identifica como la diferencia de temperatura que hay entre la zona central de la ciudad y su entorno y su contexto alrededor de la misma. Lo que ocurre aquí, podemos preguntarnos cómo es que se originan las islas de calor, ¿no? ¿Por qué se originan en las ciudades? Lo que ocurre es que la atmósfera es diatérmana, eso quiere decir que la atmósfera no se calienta directamente con la radiación solar, sino que se va a ir calentando de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque el Sol emite la energía en forma de radiación de longitud de onda corta. Esta longitud de onda corta es la que llega a las distintas superficies y puede ser reflejada o puede ser absorbida por las superficies dependiendo las características de las mismas. Entonces, en las ciudades, las superficies impermeables absorben esta energía del sol y a lo largo del día y especialmente durante la noche van a ir emitiendo en longitud de onda larga, es decir, que esa energía que absorben las edificaciones o las superficies impermeables son devueltas a la atmósfera en forma de una longitud de onda larga y es justamente esta longitud de onda larga la que produce el calentamiento de la atmósfera y da origen a lo que se conoce como islas de calor urbanas. Por lo tanto, es importante destacar que la respuesta de los materiales a la exposición solar
es la que provoca el calentamiento atmosférico. La vegetación actúa como un servicio ecosistémico regulador de estas islas de calor. En las ciudades tenemos los árboles que van a proveer sombra y ayudan al descenso de la temperatura superficial. Y a nivel de vegetación en general, sabemos que la evapotranspiración va a estar disipando la temperatura ambiente porque las plantas liberan agua al aire circundante y generan esta disipación de la temperatura ambiente. Esto a nivel de isla de calor urbana. Acá podemos ver justamente que en las urbanizaciones o en las zonas altamente urbanizadas, en más de un 75% de su superficie se encuentra impermeable. Al encontrarse impermeable esta superficie, el agua de lluvia infiltra en mucho menor porcentaje que si fuera una cobertura natural, una cobertura vegetal. La mayor parte del agua escurre y se pierde, y la evapotranspiración es menor, por lo que va a generar ambientes mucho más secos y que permiten una acumulación de temperatura, permiten un almacenamiento térmico, que luego, como les comentaba, durante la noche principalmente, se va liberando y genera este malestar de aumentos de temperatura. En cambio, los ambientes naturales, como bien sabemos, las coberturas vegetales favorecen una mayor infiltración del agua de lluvia, y al haber una mayor infiltración se van a ir llenando las cuencas y esa agua se va a ir distribuyendo a lo largo del año por medio de las vertientes, los ríos, generando inclusive los lagos, ¿no? En los ambientes naturales tenemos una mayor evapotranspiración y eso hace que la temperatura sea menor, porque hay mayor humedad. Ahora, lo que quería comentarles además es que el agua, como veníamos hablando, los cuerpos de agua también amortiguan este efecto de las islas de calor urbanas, porque los cuerpos de agua lo que hacen es calentarse de una manera mucho más lenta y enfriarse también de una manera aún más lenta de lo que se calentaron, con lo que eso produce un efecto regulador de la temperatura, no solamente en las ciudades, sino también en los ambientes naturales. Por lo que es interesante que las ciudades también tengan incorporados lo que son cuerpos de agua artificiales, ¿no? Para colaborar en este efecto regulador de la temperatura. Bueno, la vegetación además interviene en otros procesos como un servicio ecosistémico, intervienen en el almacenamiento del carbono, porque justamente capta el carbono atmosférico y lo incorpora a través de la fotosíntesis, y además reduce la contaminación ambiental. La vegetación actúa como un núcleo caliente de biodiversidad y contribuye a que tengamos una mejor calidad de vida, porque al estar expuestos con la naturaleza recibimos beneficios múltiples en cuanto a lo relacional, a lo cultural, a lo espiritual, genera un bienestar general en el ser humano. Las islas de calor existen dos tipos en realidad de islas de calor, lo que se conoce como islas de calor superficiales y las islas de calor atmosféricas. Las islas de calor superficiales se miden de una manera indirecta por medio del uso de sensores remotos satelitales y el resultado va a ser una imagen térmica como la que vemos acá a la izquierda. Mientras que las islas de calor atmosféricas se miden de manera directa por medio de transectas y permiten la elaboración de mapas de isotermas y además de gráficos de la temperatura. Permiten ver cómo va a fluctuar la temperatura durante la noche principalmente, que es cuando se percibe más el fenómeno de la isla de calor urbana. Esas serían las dos formas. Ahora, las islas de calor urbanas se originan en las ciudades principalmente porque la vegetación es reducida. Las áreas urbanas son mucho más reducidas que en un ambiente natural y eso es propio del desarrollo urbano, que lleva consigo una pérdida de vegetación y un aumento de estas superficies pavimentadas que van a resultar en superficies mucho más secas e impermeables.
como las veredas, las calles, los playones de estacionamientos. Por otro lado, como les comentaba anteriormente, son justamente los materiales los que absorben la energía del sol. Entonces, la propiedad de los materiales en la urbanización va a determinar que esa energía del sol sea reflejada, emitida y o absorbida. Por lo general, el pavimento que se usa en las urbanizaciones absorbe muchísimo calor y ese calor se puede percibir durante la noche cuando empieza a ser emitido hacia la atmósfera. Existen alternativas hoy en día de otro tipo de materiales urbanos que permiten una mayor permeabilidad y eso reduce justamente la absorción del calor por medio de estas superficies. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el tema de la geometría urbana, que tiene que ver con las dimensiones y los espacios entre las edificaciones. En zonas altamente urbanizadas tenemos edificios altos, donde las calles son estrechas, y eso genera lo que se conoce como cañones urbanos, donde el viento es alterado, porque se cambia el curso de los vientos y ahí se acumula mucho más calor, porque los edificios van reflejando las longitudes de onda y luego durante la noche van a ir emitiendo ese calor en longitud de onda alta y se va a ir calentando ese calor y sin el ingreso de los vientos no puede haber una renovación por convección y genera estos núcleos muy calientes en las zonas muy urbanizadas. Por otro lado, el calor antrópico, que es el que está relacionado con la actividad urbana, como puede ser el del transporte público, procesos industriales, la calefacción, el aire acondicionado, todo eso ayuda a la formación de las islas de calor. Por otro lado, tenemos factores adicionales como la ubicación geográfica de las ciudades o las condiciones ambientales locales. Por ejemplo, una ciudad que tiene vientos calmos o cielos muy despejados propicia más al calentamiento porque el sol puede irradiar de una manera más directa y calentar las diferentes superficies. Bueno, entonces, las islas de calor urbanas traen un impacto a la salud humana y un impacto al ambiente. Lo que refiere a la salud humana, casi siempre se habla del consumo energético, hay mayor consumo energético, lo cual trae contaminación de los procesos energéticos y a la vez, al haber mayor consumo, trae dificultades en el suministro energético en las ciudades. Esto impacta... ese es el impacto ambiental. Por lo general hablamos en el impacto ambiental de la parte energética. Pero también en el impacto ambiental debemos tener en cuenta todo lo que ocurre a nivel de los organismos, el efecto que causa sobre la biodiversidad, cómo altera los procesos ecológicos urbanos, todo eso tiene que ver con el impacto en el ambiente. En cuanto al impacto en la salud, lo que ocurre es que hay un malestar que se genera y ese malestar lo que hace es disminuir un índice que le llaman índice de impacto urbano, y ese índice que marca justamente el malestar del ser humano en relación a la atmósfera en la que se encuentra, se ve en mayor uso de los aire acondicionados por parte de nosotros mismos y liberación de ese calor al ambiente circundante, o sea, los aire acondicionados lo que hacen es liberar ese calor hacia el exterior. Además, en la salud humana lo que hace es bajar el rendimiento, nuestro rendimiento como seres, y esa menor productividad trae además estrés y nos volvemos más susceptibles a otras enfermedades que pueden llegar a ocurrirnos en el ámbito urbano. Bueno, Argentina, como vemos acá, ha ido en un ascenso en cuanto al porcentaje de población en las áreas urbanas. Una proyección en el 2020 indica que el 92% de la población de Argentina se encuentra en centros urbanos. Lo que es la ciudad de Córdoba es una ciudad también muy urbanizada, es un centro urbano muy denso, que además se le suma el tema
de enfermedades transmitidas por vectores por la presencia de los mosquitos. Particularmente tenemos la presencia de la Aedes aegypti, que es muy importante a nivel nacional, pero bueno, en este caso vamos a estar haciendo un estudio en la ciudad de Córdoba. Desde el 2009 tenemos presencia de casos de dengue continuamente que van en ascenso, y es por eso que surgió hacer este estudio donde podamos encontrar una relación entre lo que es el ambiente en relación a las islas de calor, cómo la vegetación amortigua esta isla de calor y qué efecto tiene sobre las poblaciones de mosquitos, focalizándonos un poco más en las de importancia sanitaria, pero haciendo un estudio de la biodiversidad general de mosquitos en toda la ciudad. Bueno, esa es la ciudad de Córdoba y como bien le dije, aquí es donde vamos a estar haciendo el estudio. El estudio de las islas de calor lo vamos a hacer de las dos formas. Por un lado, estudiando las islas de calor superficiales con el uso de sensores remotos satelitales, y por otro lado, estudiando lo que es las islas de calor atmosféricas por medio de transectas. Esto se hace con un aparato que es un data logger, como ven acá a la izquierda, es un aparato que mide la temperatura, la humedad, a lo largo de una transecta que vamos recorriendo, y segundo a segundo este aparato va tomando todos estos datos con posicionamiento geográfico. O sea, tenemos la latitud, longitud en cada punto y a su vez cuál es la temperatura máxima, mínima y humedad máxima y mínima en ese punto específico. Lo que se hace es montar estos dispositivos en camionetas porque tiene que ir a una determinada altura, y en el caso nuestro hemos diagramado una metodología dividida en 4 transectas para poder recorrer toda la ciudad de manera simultánea. Entonces, el grupo de investigadores nos separamos en 4 grupos, y cada grupo con una camioneta y el dispositivo montado en su techo recorre al atardecer, que es cuando más se detectan las islas de calor urbanas, a una velocidad entre 35 y 40 kilómetros por hora. Vamos recorriendo de norte a sur y de este a este. Desde el centro de la ciudad, una de las transectas, por ejemplo, hacia el este, hace este recorrido y regresa nuevamente al centro de la ciudad. Esto lo hacemos de manera simultánea, salimos todos juntos, estamos comunicados por vía telefónica y salen las 4 camionetas de manera simultánea para que después podamos comparar, digamos, en el mismo minuto qué sucedía en cada punto de la ciudad. A su vez, para lo que es estudio de la biodiversidad de mosquitos, lo que hicimos fue, por medio del uso de sensores remotos, determinar un gradiente de urbanización, y con la colaboración de la comunidad, como les dije, de los vecinos, centros educativos, de la Municipalidad de Córdoba, se han seleccionado 30 sitios de muestreo. En cada uno de estos sitios, para tener una cobertura espacial amplia de toda la ciudad, lo que se hace es colocar 2 tipos de trampas para captura de mosquitos. Por un lado tenemos las trampas de luz tipo CDC, que están adicionadas con dióxido de carbono a través de un bloque de hielo seco. Es para captura de ejemplares de mosquito que están en busca de una ingesta, justamente ingesta sanguínea. Justamente el dióxido de carbono que emite el hielo seco simula la respiración de un mamífero, y así estos mosquitos son atraídos por la luz y por el dióxido de carbono y son capturados en estas bolsas de colectoras que nos permiten a nosotros recolectar los mosquitos en cada uno de los puntos. Por otro lado, se utilizan trampas pegajosas que son especialmente diseñadas para la captura de mosquitos adultos Aedes aegypti, porque estas trampas pegajosas lo que hacen es simular un recipiente artificial que contiene agua, donde la hembra, que ya ha tenido una ingesta sanguínea y está lista para oviponer, va en búsqueda de este recipiente artificial para poner huevos.
Cuando se posa sobre el nivel del agua, que es donde las hembras de Aedes aegypti colocan huevos sobre el nivel del agua, se va a posar en la pared del recipiente y esa pared del recipiente tiene una faja pegajosa. Entonces allí queda adherida la hembra de Aedes aegypti y podemos tener una cuantificación de adultos de Aedes aegypti. Eso es en cuanto a los mosquitos. Luego lo que se hace es el acondicionamiento de las muestras. Una vez que ha terminado el muestreo, las trampas se dejan de una noche, de una tarde a la siguiente, son 24 horas. Están en el sitio de muestreo, lo que son trampas de luz. Y las trampas pegajosas quedan una semana en el sitio de muestreo. Luego lo que se hace es recolectar las trampas y separar todo el material por sitio de muestreo, acondicionarlos en cápsulas de Petri y dejarlos listos para su identificación taxonómica y posteriormente la identificación molecular de las mismas. En lo que respecta al estudio de la vegetación, lo que estamos haciendo es utilizar sensores remotos satelitales para crear mapas de vegetación de la ciudad y así poder ver no solamente a través de la clasificación de las imágenes, sino también a través de índices como el NDVI, que es un índice de vegetación, poder ver cuáles son las áreas más verdes en la ciudad y poder buscar y establecer relaciones entre la diversidad de mosquitos y estas áreas vegetadas. Queremos ver justamente cómo amortiguan la vegetación las islas de calor que se identifiquen y a su vez si estas áreas más vegetadas están siendo núcleos calientes de biodiversidad de mosquitos. Lo que nosotros esperamos es encontrar una mayor riqueza de mosquitos en las áreas verdes y una menor abundancia de las diferentes especies. Y a medida que nos acerquemos a las islas de calor y a las zonas más urbanas, esperamos encontrar justamente una menor diversidad, pero una mayor abundancia de aquellas especies que son de importancia sanitaria. Así lo que esperamos es poder generar herramientas que puedan ser utilizadas por los tomadores de decisiones en lo respecto a ambiente y en lo que respecta a salud, para poder identificar cuáles son áreas de la ciudad que necesitan de mayor cobertura arbórea, para poder regular justamente el efecto de las islas de calor y a través de este estudio también queremos hacer un estudio, digamos, espacial de la diversidad de mosquitos para saber dónde, en qué áreas de la ciudad, qué especies se encuentran y en qué abundancia y en qué riqueza, y así tener una cobertura más global de toda la ciudad de Córdoba. Entonces, como les decía anteriormente, buscamos identificar la biodiversidad, abundancia y riqueza de los mosquitos en la ciudad y la relación que existe con las islas de calor urbana y la vegetación, generando así un aporte a la sociedad y a los tomadores de decisiones para que ellos puedan hacer uso de esta información y tomar las medidas que consideren apropiadas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Eli. Muy, muy linda tu charla. Gracias No sé a ustedes. Si alguien quiere preguntar, puede activar su micrófono o a través de... Yo tengo una pregunta. A ver. Sí. Bien. Mira, es más bien práctica que otra cosa. A ver, un poco Sí. Es más bien práctica que científica, pero que me parecería un aporte buenísimo para la sociedad. Y es que veo esas trampas y parece la manera ideal de combatir al mosquito, digamos, y a la vez las enfermedades. Porque, bueno, estamos atrapando hembras grávidas y disminuyendo la población actual y futura también. O sea, no nos importan los machos, no nos importa matar los huevos, no nos hace, o sea, estamos enfocándonos en lugar de donde no tenga la hembra para poner los huevos. Y en este caso la estamos atrayendo y matando.
Estaría buenísimo, ¿no? Sí, Más efectivo. las trampas estas no se han usado, en la ciudad de Córdoba por lo menos nunca habían sido utilizadas, o sea que es más que nada una experiencia piloto de ver cómo funcionan las trampas pegajosas. El tema es que como tiene tiene dos partes la trampa, la parte inferior que contiene el agua que atrae justamente como recipiente a la hembra grávida. Esa agua también es apropiada para que Culex quinquefasciatus coloque sus huevos que no se posan en la pared del recipiente, sino que va al agua y libera ahí una balsa con los huevos. Entonces, si la población usara ese tipo de trampa para capturar mosquitos Aedes aegypti, debería cambiarle el agua a los 5 días, máximo 7, porque si no hacen eso, estarían generando un ambiente apropiado para que se reproduzcan otras especies de mosquito que no se posan en la pared del recipiente. Pero a nivel de Aedes aegypti sería adecuado si se utiliza bien la trampa, porque quedan pegados y no pueden despegarse. Y no solo Aedes aegypti, sino que captura otros también. Combinarlo también con una entrada en forma de embudo para que entren y no puedan salir, eso también Sí. no dependes tanto de la conducta de la gente que por ahí puede fallar, Sí. pero esa combinación sería interesante. Sí, sería interesante. Gracias. Caro. Hola Elizabeth, un gusto. Hola. Buenísimo el tema, me parece re interesante. Muchas gracias. Te quería preguntar sobre la predicción que ustedes tienen, específicamente, ¿por qué esperan que a medida que aumente el calor en las islas de calor se van a quedar con abundancias mayores de las especies de importancia sanitaria solamente? Esa diferencia con otras especies, me interesa saber por qué esperan eso. Por una cuestión de la urbanización misma, ¿no? Son mosquitos los de importancia sanitaria como Culex y Aedes, más que nada Aedes aegypti, están muy asociados al hombre, a las urbanizaciones, y justamente donde hay más urbanización hay más calor. Por eso esperamos que esté en esa parte una mayor abundancia de los mosquitos de importancia sanitaria, porque son antrópicos, o sea, están muy adaptados a la vida del hombre. Nosotros le damos todas las condiciones adecuadas en los hogares para que ellos se críen. Entonces, esa asociación entre la parte urbana y la condición que ya antrópica del mosquito, claro, haría que esperaríamos nosotros encontrar muchos más especies de Aedes aegypti principalmente. O sea, pero podemos sorprendernos, viste cómo es la ciencia, ¿no? Uno predice algo y después... La temperatura, claro, no sería una relación directa con la temperatura, sino con el ambiente, los criaderos urbanos, toda la situación urbana más bien. Sí, con la temperatura puede ser también, pero hasta cierto límite, ¿no? Porque en el caso de Córdoba no habría problema porque estamos en una zona templada, donde justamente la temperatura máxima que hay en la ciudad de Córdoba en el verano no estaría limitando, sino que justamente la temperatura mínima en la ciudad de Córdoba es la que limita la aparición del vector. Esa era mi otra pregunta sobre estas recientes publicaciones de que está tolerando un poco más el mosquito a los inviernos. Bueno, que eso también quizá es una relación directa con la temperatura, que capaz que hay que empezar a tener en cuenta los inviernos. Sí. Que sí, está sobreviviendo más a los inviernos. Por lo menos en Córdoba, Aedes aegypti no sobrevive al invierno y necesita una temperatura mínima de 12 grados, estable, digamos, tiene que permanecer 12 grados en el tiempo, unos 15 días, para que ahí estén las condiciones apropiadas para que empiece el vector a desarrollarse. En las zonas templadas justamente se ha visto este tema de las temperaturas mínimas que son más apropiadas, ahora ha bajado, ¿viste? El umbral. Por eso es que hay un avance del dengue como enfermedad hacia las zonas templadas de todo el mundo. Y lo hemos visto en nuestro país cuando en el 2009 ya avanzó el tema del dengue hacia Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, de manera continua, porque una vez que ingresó ya tenemos casos
todos los años. Si bien no es un mosquito que sobrevive el invierno, con que entre el virus, ingrese a la ciudad, ya ahí cada temporada empieza a haber casos de dengue. Y bueno, esto de las temperaturas mínimas ayudan a que el vector esté. Deja los huevos, el mosquito aegypti deja los huevos, el huevo sí sobrevive al invierno y a la sequía. De una temporada a la otra, vos tenés huevos del año anterior o de la temporada anterior, que cuando empiezan las lluvias y son cubiertos por agua, ahí dan origen justamente a la nueva generación Claro, y ahí de mosquitos. ese es el reservorio del virus que se Sí. queda todo el invierno. No específicamente. No hay estudios que comprueben una transmisión transovárica de manera significativa. Hay muchos estudios en proceso sobre ese tema y está en bastante discusión. Digamos que hay varias escuelas de gente que cree que sí y otros que no, pero el virus en realidad, Argentina no es endémico, sino que es epidémico, tiene que ingresar de países donde sí es endémico, que están en la periferia, países vecinos como Brasil, Paraguay, Bolivia. Cada año ingresa con nosotros, con los seres humanos, con el intercambio de personas. Entramos enfermos y ahí traemos el virus. O gente que va a vacacionar a los trópicos y viene con carga viral en su organismo y ahí le pica un mosquito y empieza la circulación. Pero no es epidémico. Pero el tema de los huevos está en estudio. Yo no me atrevo a decir que el virus se transmita a través del huevo porque todavía no hay confirmaciones absolutas de eso, digamos. Gracias, Eli. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Eli, te hago una pregunta yo. Sí. Con respecto a las mediciones que hacen con estos data loggers. Sí. Porque lo van a hacer en transectas que van desde el centro hacia la periferia y van a Sí. medir, diríamos, en superficies pavimentadas. Medimos en la ciudad, o sea, vamos Sí. por las calles, tienen distinta fisonomía arquitectónica, digamos, para cada lado las transectas es muy diferente la fisonomía de la urbanización, la geometría urbana, diríamos. Claro. Pero por otro lado, además de esas transectas, omití comentarles que hemos hecho otras transectas que van en zonas verdes específicamente. Bien. Entonces ahí vamos y medimos en círculos concéntricos desde el centro de las plazas, hemos elegido plazas y parques de la ciudad de Córdoba y vamos por las calles midiendo, porque queremos ver cómo la vegetación justamente regula la temperatura en la ciudad, pero vas en el vehículo en la calle y viendo cómo la temperatura está amortiguada por la vegetación. Claro, perfecto. Es decir, que no hacen mediciones por debajo de la canopia, diríamos, de la cobertura. No lo hacemos, pero sería interesante también, ¿no? Por ahí generar. Lo que pasa es que tenés que ir entre 35 kilómetros y 40 con un vehículo, y no sé, tal vez en bicicleta sería bueno, si hubiera la altura y uno pudiera ir por las ciclovías, no sé, pero caminando no podrías con esos dispositivos, salvo que se diseñen para que tome la temperatura a esa velocidad del paso. Claro. Gracias, Eli. Por nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Andrea. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? ¿Cómo Una andas, pregunta Andrea? cortita. Bien. ¿Sabés si hay alguna otra ciudad de Argentina donde se esté haciendo algún relevamiento similar? Porque me parece re interesante y con una infinidad de aplicaciones, tanto de energía como de medio ambiente en general urbano. Sí, a nivel de islas de calor urbanas hay estudios hechos en Mendoza desde hace varios años. Hay un grupo de investigación de CONICET, de investigadores que creo que son más físicos o de la parte de arquitectura, pero ellos están haciendo y han hecho durante varios años estudios de islas de calor. En San Juan también hay varios estudios. Y en Córdoba hubo un estudio preliminar en el año 2008 por un grupo de arquitectura.
Y después sé que la Municipalidad de Córdoba en algún año pasado ha hecho algún estudio, pero de isla de calor superficial, usando una imagen satelital particular para una fecha específica, con lo cual te da un pantallazo, pero de la parte superficial. Lo interesante es combinar lo superficial con lo atmosférico porque hay diferencia, ¿viste? Justamente la isla de calor superficial con la atmosférica cambia en la altura. Entonces está bueno saber el comportamiento de ambas cosas y es lo que vamos a intentar hacer. A nivel de isla de calor superficial todavía no tenemos ningún resultado, está todo en proceso. Los muestreos empezaron en abril, hicimos muestreos en abril, en mayo, en julio, porque hemos visto publicaciones donde en julio se detectan mejor las islas de calor urbanas, entonces también salimos a hacerlo en julio, y ahora los próximos muestreos que ya empiezan en octubre, diciembre, y en febrero ya terminamos, como para cerrar también con lo que sería la ecología del vector, los mosquitos, la época de mayor actividad, y cubrimos el mes de otoño e invierno para ver cuáles son las especies de invierno que hay en la ciudad de Córdoba, ¿no? A ver qué hay, si hay algo diferente a lo que se conoce. Buenísimo, gracias. Giselle, me parece que seguís vos. Sí. Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Gise? Muy bueno Bien. tu trabajo, muy linda tu charla. Era Gracias. un comentario nada más sobre algo que nosotros hemos estado haciendo. Nosotros para Tucumán tenemos hecho un mapa de riesgo donde hemos observado que la vegetación aledaña en la urbanización con respecto a Aedes aegypti, ¿no? Aumenta la abundancia del vector en la zona urbana con vegetación aledaña y disminuye el riesgo en la zona urbana donde no hay tanta vegetación, por ejemplo, acá en Tucumán, en el pleno microcentro, o por ejemplo, en el Parque 9 de Julio, donde si bien hay mucha vegetación, no hay urbanización asociada. Entonces, bueno, eso comentarte un poco, quizás si te sirven los datos después. Sí, pasar. sí, si tienen algún trabajo publicado sería interesante, Dale, o sí. algún congreso presentado. Sí, tengo presentado en congreso, en jornada. Vendría muy bien. Lo que nosotros hemos visto ya en Córdoba, sin hacer estudios de islas de calor, es que los Aedes aegypti en particular se encuentra más en zonas intermedias, y hay estudios en Buenos Aires hechos por Carbajo también, donde ven en zonas intermedias, porque justamente ahí tenés la urbanización con la presencia del hombre y tenés la parte vegetal que permite que el macho esté presente y encuentre un lugar de refugio. Y en esas zonas intermedias como que no hace tanto calor como en el centro de la ciudad, y hay más disponibilidad de recipientes artificiales. Entonces en esas zonas, en lo que es Ciudad de Córdoba, hemos visto en la periferia, pero en periferia urbana, en los barrios aledaños al centro, que ahí encontramos más Aedes aegypti. Pero bueno, en este estudio como que quisimos ir un poco más allá de Aedes aegypti, sin dejarlo, porque es re importante, pero estudiar un poco más lo que sería la biodiversidad, y ver cuáles son las especies de mosquitos adultos que podemos capturar en la ciudad de Córdoba. Los estudios que hay hechos de biodiversidad en Córdoba ha sido con larvas, captura de larvas, y después con el tema de adultos hay muchos estudios a lo largo del tiempo que se han hecho, pero siempre en puntos específicos de la ciudad, en 2 o 3 puntos que siempre se colecta porque caen muchos mosquitos. Ahora nosotros al tratar de cubrir espacialmente toda la ciudad, intentamos ver si esas especies que siempre encontraron en los puntos calientes son las mismas o cómo están en el resto de la ciudad, para extrapolar y poder hablar de la ciudad de Córdoba y su diversidad de mosquitos de manera cierta y no con pocos puntos, digamos. A nivel espacial es una cobertura amplia y es una logística bien intensa, porque los trabajos de muestreo son días muy intensos con un grupo de muchas personas que intervienen, porque si no, no se puede llevar a cabo. Y bueno, gracias a la financiación de National Geographic es que hemos podido hacerlo de esta envergadura, porque el gasto en hielo seco fundamentalmente es interesante. El hielo seco no es barato y es necesario para las trampas de luz. El combustible, las camionetas,
la Municipalidad de Córdoba se ha involucrado, y justamente la intención de este proyecto era poder llegar a interactuar con los tomadores de decisiones para que ellos después puedan hacer uso de esta información generada y puedan tomar decisiones acorde a lo que ellos vean, ¿no? De acuerdo a sus políticas ambientales y de salud, pero que las herramientas sirvan y poder llegar a la comunidad a través de la comunidad educativa. Están colaborando con nosotros escuelas de la ciudad de Córdoba a través de profesores que se han interesado y han puesto su casa para ser un punto de muestreo, pero a su vez le transmiten a sus alumnos lo que vamos haciendo. Entonces como que ahí de a poco se va generando un vínculo con la comunidad, tratando de que los resultados no queden en papers que se publiquen, sino también poder generar un impacto donde estamos. Sí, la verdad la bajada a la comunidad es muy importante y sí, tus trabajos, esto que con los sensores en las escuelas está muy interesante. Bueno, felicitaciones, un gran laburo. Muchas gracias. Es un trabajo de todo un grupo de investigadores. Eso me gusta resaltarlo porque uno solo, por más que dirija una investigación, no puede llevar a cabo nada, sino es con un grupo de profesionales que acompañan, de compañeros que apoyan y de la comunidad misma que pone su granito de arena para permitir que vayamos a sus casas y poner las trampas, centros de salud donde hemos puesto también trampas. Eso es como un todo, ¿no? Gracias, Eli. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta más. Hola Eli, ¿cómo andás? Bueno, ¿Cómo andas, Sole? Bien, bien. Muy interesante tu charla, el estudio que están llevando adelante en Córdoba. Te quería preguntar, no sé si lo dijiste, pero no, ciudad aproximadamente para poder registrar las especies de mosquitos. Se cortó justo cuando hiciste la pregunta, Sole. No lo escuché. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí Porque sí. justamente, bueno, ¿cuántas trampas distribuyeron en la ciudad para poder registrar la cantidad de especies de mosquitos presentes? 30 trampas de luz suplementadas con dióxido de carbono y 30 trampas pegajosas. O sea, son 2 tipos de trampas y en cada Bien. sitio de muestreo van los 2 trampas, la de luz y la pegajosa. Claro, bien. Y estas se reponen semanalmente, digamos. Las trampas pegajosas no se reponen, pero se dejan una semana a campo, y las trampas de luz se dejan 24 horas. 24 horas, Bien. van desde la tarde hasta el día siguiente a la tarde, y los muestreos los hacemos una vez al mes durante varios meses, digamos. Hemos hecho abril, mayo, julio, y ahora en la temporada alta para los mosquitos vamos a hacer octubre, diciembre y febrero, mínimamente. Bien. Bárbaro, gracias. Sí, una logística súper intensa. Sí, no es un recambio Importante. como los estudios con ovitrampas, donde uno hace el recambio porque quiere ver la fluctuación temporal de la actividad de oviposición y detectar por dónde hay más actividad, en qué época no. Como queremos ver la diversidad de mosquitos y ver, cuantificar a Aedes aegypti, que ponemos la trampa pegajosa, pero no la mantenemos en el tiempo, digamos, no hay recambio semanal. Bien, bien. Muchas gracias, Eli. Gracias a vos, Sole. Bueno, no sé si tenemos otra pregunta. Bueno, y si no, vamos a finalizar la charla entonces. Muchas gracias, Eli. Gracias a ustedes. Muy linda, gracias por compartir tu proyecto. Muy lindo todo. Así que bueno. Muchas gracias, gracias. Gracias. Y bueno, los esperamos en el próximo ciclo de charlas. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao.